Tenía 18 años cuando su propio padre abrió la puerta y le dijo que no volviera jamás. Salió con un atado de ropa sobre el hombro, un vestido cubierto de polvo y ningún lugar en el mundo que pudiera llamar suyo. El pueblo entero lo vio y no dijo nada. Nadie habló, nadie extendió la mano. En esa tarde de sol sin piedad, Carmela entendió que el rechazo más hondo no viene de los extraños, viene de quien debería cuidarte. Pero lo que ese hombre no sabía es que estaba echando de su casa a la mujer más fuerte que esa región jamás conocería. Si crees que nadie debería ser definido por las palabras que intentaron destruirlo, que volver a empezar exige más valentía que rendirse, suscríbete al canal. Esta historia va a demostrar que la vida puede quitarte todo, menos la fuerza que llevas adentro. A finales del siglo XIX, en las regiones más aisladas del interior latinoamericano, historias como esta eran parte del paisaje. La tierra era de caminos de tierra apisonada y silencios largos. Las haciendas se extendían por cerros cubiertos de pasto seco, separadas unas de otras por horas de camino a caballo, donde el único sonido era el de los pájaros al amanecer y el viento levantando polvo rojo. Los pueblos nacían alrededor de una iglesia encalada y una plaza de tierra pisada. Ahí se resolvía todo. Negocios de ganado, matrimonios arreglados, juicios que no necesitaban juez, porque la opinión del vecindario ya era sentencia más dura que cualquier tribunal. Era un mundo donde el apellido valía más que el oro y el honor de un hombre se medía por la obediencia de sus hijos y el silencio de su esposa. En ese mundo, una mujer sola era como sombra sin cuerpo. Existía, pero nadie la reconocía. No tenía voz en las decisiones. No tenía lugar en la mesa donde se hablaba de dinero o de tierra. No tenía derecho a recomenzar. Si el padre no la quería, ningún marido la buscaba. Si el marido moría, volvía a la casa paterna cargando la vergüenza de ser viuda. Y si nadie la recibía, le quedaba la caridad ajena o el camino sin fin. En ese mundo nació Carmela, y en él tuvo que aprender a existir por cuenta propia. Su madre se llamaba Remedios. Era una mujer pequeña, de manos que siempre olían a canela y a hierbas frescas, de voz suave y ojos que parecían guardar una paz que el mundo de afuera no lograba quitarle. Tenía una fe que no era de adorno. No era la fe de quien reza por costumbre un domingo y se olvida el lunes. Era una fe que vivía en los gestos cotidianos, en la forma en que cerraba los ojos antes de comer, en la manera en que murmuraba una oración cuando alguien del vecindario estaba enfermo, en el cuidado con que encendía una vela en el pequeño altar que mantenía en el rincón de la cocina. Remedios era conocida en la comunidad como curandera, una mujer que sanaba con la palabra, con la oración, con el conocimiento preciso de las plantas que crecían en esa tierra. No cobraba nada por su trabajo, recibía lo que le daban y daba lo que tenía. La gente llegaba con dolores del cuerpo y del alma, con niños con fiebre, con mujeres cargando penas que no sabían nombrar, y Remedios los atendía a todos con la misma serenidad de quien sabe que el cuidado verdadero no tiene precio. De esa mujer heredó Carmela dos cosas que nadie jamás pudo quitarle: la fe y las manos. Desde pequeña, la niña aprendió a observar a su madre en la cocina y junto al altar. ¿Cómo se prepara una infusión para bajar la fiebre de un niño? ¿De qué manera las palabras dichas con convicción pueden calmar a alguien que llega deshecho de miedo? Cuando la sopa necesita más tiempo y menos prisa para volverse algo que reconforta de verdad. Y cuando Remedios oraba sobre alguien con las manos extendidas, Carmela miraba con esos ojos grandes y atentos, guardando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Lo único material que quedó de Remedios, además de la memoria, fue una pequeña cruz de madera, tallada a mano por su padre, el abuelo de Carmela, un hombre de campo que trabajó esa madera con una paciencia y un amor que se sentían al tocarla. Los bordes de la cruz estaban lisos y suaves, de tanto ser sostenida entre los dedos durante los momentos de oración. Remedios la había cargado toda su vida. Cuando murió, quedó sobre la mesita del altar, y Carmela la tomó sin que nadie se lo indicara, como si supiera que era suya,
como si esa cruz pequeña y gastada la estuviera esperando. Remedios murió de una fiebre que no cedió cuando Carmela tenía 7 años. La niña vio el cajón salir por la puerta principal y no terminó de entender lo que estaba pasando. Solo entendió que a partir de ese día el mundo se volvió más frío y que la cruz en su mano era lo más parecido a un abrazo que le quedaba. Javier, el padre, era hombre de pocas palabras y muchos silencios. Trabajaba la tierra propia con los brazos y la terquedad de quien no conoce otra forma de vivir. Nunca fue hombre de ternura, ni siquiera con Remedios, pero mientras ella vivió, hubo un equilibrio en esa casa. Algo en la presencia de su esposa suavizaba los ángulos duros de Javier. Cuando ella se fue, lo que quedó de calidez en ese hombre se enterró junto con ella. Javier pasó meses trabajando de sol a sol sin decir nada que no fuera estrictamente necesario. Carmela cuidaba la casa con sus manos de 7 años, que todavía no alcanzaban bien el borde del fogón. Hacía lo que podía. A veces la comida salía bien, a veces no. Javier nunca dijo nada, ni para agradecer ni para corregir. Comía y seguía. Era un hombre que había aprendido a funcionar sin que le importara demasiado lo que sentía por dentro. Un año después, Javier volvió a casarse. Elvira llegó a esa casa como quien entra a un territorio que ya considera suyo antes de que le sea entregado. Tenía 30 y tantos años, era viuda, con una hija de 6 llamada Teresa, y venía de una familia que había tenido dinero antes de perderlo todo en malas cosechas y peores decisiones. Traía consigo una ambición que no encajaba con el tamaño modesto de esa propiedad y una vanidad que chocaba con la sencillez del lugar. Lo que Elvira no esperaba encontrar era a Carmela. No esperaba encontrar a una niña que, a pesar de todo, tenía algo que Teresa no tenía y que Elvira misma nunca había tenido. Una presencia, un brillo tranquilo en los ojos que no dependía de la ropa, ni del peinado, ni de la aprobación de nadie. Algo que venía de adentro y que ninguna circunstancia exterior lograba apagar del todo. Desde el primer día, Elvira sintió ese brillo como una amenaza que no sabía nombrar bien, pero que reconocía con la precisión instintiva de quien lleva años midiendo a los demás. Teresa era una niña de carácter opaco que desde el principio aprendió a imitar a su madre en todo. Si Elvira fruncía el ceño ante Carmela, Teresa también lo fruncía. Si Elvira ignoraba a la hijastra, Teresa miraba hacia otro lado. Era una niña moldeada a imagen de su madre, lo cual era, sin que nadie lo dijera en voz alta, una pena. Elvira no usaba los golpes ni los gritos. Eso era lo más difícil de explicarle a quien no lo vivía desde adentro. La violencia de Elvira no dejaba marcas visibles. Usaba las palabras con una precisión fría, eligiendo el momento exacto, el tono justo, la frase que dolía sin parecer una agresión. Le decía a Carmela que era torpe, que no tenía gracia para nada, que su madre, con todo el respeto que merecía la difunta, le había dejado más supersticiones que sentido común. Le decía que una muchacha que se la pasa rezando y hablando de plantas no sirve para el mundo real. Le decía que Teresa, con la mitad del esfuerzo, lograba el doble en todo lo que se proponía. Y Javier oía. A veces asentía con un movimiento de cabeza que no era acuerdo, pero tampoco era defensa. A veces simplemente se levantaba y salía a revisar el ganado, que era su forma particular de no estar presente sin tener que admitir que estaba eligiendo no estarlo. Carmela creció oyendo esas palabras como quien crece bajo una lluvia constante, que nadie llama lluvia, porque nunca cae lo suficientemente fuerte como para justificar el paraguas. Pero el agua que cae todos los días termina por filtrarse en la piedra más sólida. A los 10 años ya hacía todo el trabajo de la casa, mientras Elvira descansaba en la silla de la entrada. A los 13 lavaba la ropa en el río, con la espalda encorvada bajo el sol. A los 15 cocinaba para todos, cosía, cuidaba las gallinas, ordeñaba la vaca antes de que amaneciera. Todo en silencio, todo sin quejarse, porque cada vez que intentaba hablar, Elvira la interrumpía con algún comentario que cerraba la conversación antes de que empezara, y Javier miraba hacia otro lado. Las heridas que Carmela cargaba no estaban en las manos callosas ni en la espalda adolorida.
Estaban en las frases que resonaban en su cabeza durante las horas quietas de la noche, cuando el sueño no llegaba. No sirves para nada. Tu madre era una ilusa. Nadie va a quererte jamás. Esas palabras fueron construyendo dentro de ella una prisión invisible, hecha no de rejas sino de vergüenza. Carmela fue creyendo poco a poco que quizás aquello era verdad, que quizás ella realmente no valía nada, que quizás el mundo no tenía lugar para ella. Pero había algo en Carmela que ni Elvira ni Javier lograron destruir del todo, una llama pequeña y terca que se negaba a apagarse. Quizás venía de Remedios, de esa herencia que no se transmite con palabras, sino con el ejemplo, con la forma de mirar el mundo, con la negativa silenciosa a dejarse vencer. Porque Carmela trabajaba más que cualquier otra persona en esa casa, aprendía rápido, tenía memoria afilada y manos que hacían las cosas con un cuidado natural que nadie le había enseñado del todo. Cuando cocinaba, incluso con lo poco que había, el sabor llegaba al punto exacto. Cuando oraba sobre alguien enfermo, recordando los gestos de Remedios, algo en su voz transmitía una calma que las personas necesitaban sentir. Nadie elogiaba, pero ella sabía, y saber le bastaba por ahora. El cambio que nadie vio venir empezó de la manera más silenciosa posible. Carmela tenía 18 años cuando comenzó a sentirse mal por las mañanas. Al principio lo atribuyó al cansancio, que era mucho y constante. Pero el cansancio que conocía era el del cuerpo después del trabajo, ese que se va con el sueño. Este era diferente. Era un agotamiento que estaba ahí desde que abría los ojos, pesado como piedra mojada que no mejoraba con el descanso y que venía acompañado de un malestar en el estómago que aparecía casi siempre después de comer. Durante semanas no le dio mayor importancia. Tenía demasiado trabajo para detenerse a pensar en cómo se sentía, pero los síntomas fueron cambiando. Empezó a notar que el cabello se le caía más de lo habitual cuando se peinaba por las mañanas, que tenía episodios de mareo que la obligaban a sujetarse del borde de la mesa, que las yemas de los dedos a veces le hormigueaban sin razón aparente, que había días en que la boca le sabía a metal, un sabor extraño y persistente que no desaparecía aunque se enjuagara. Fue ese sabor metálico el que encendió algo en su memoria. Remedios le había hablado una vez de eso. Carmela tenía quizás 5 o 6 años y recordaba haber escuchado a su madre conversar con una vecina sobre un hombre del pueblo cercano que había muerto de manera extraña, con síntomas que los médicos de la región no supieron explicar bien. Remedios había dicho en voz baja, casi para sí misma, que conocía esos síntomas, que las plantas y los venenos tienen sus propias señales, que el cuerpo habla cuando algo está mal y que hay que saber escucharlo. Carmela no había entendido del todo en ese momento, pero la memoria lo había guardado. Empezó a observar con más atención, a prestar cuidado a cuándo aparecían los síntomas y cuándo no. Notó que los días que pasaba fuera de casa por algún mandado, sin comer lo que se preparaba en el fogón de Elvira, se sentía considerablemente mejor. Que cuando regresaba y comía en casa, el malestar volvía con una puntualidad que empezó a parecerle imposible de ignorar. Fue entonces cuando comenzó a observar a Elvira en la cocina, no de manera obvia, con esa discreción que había desarrollado durante años de vivir en una casa donde era mejor pasar desapercibida. Desde el pasillo, desde el patio, a través de la ventana pequeña que daba al fogón. Y en 2 ocasiones distintas, con días de diferencia, vio a Elvira agregar algo a la olla que no era ninguno de los ingredientes normales. Era un polvo blanquecino, muy fino, que Elvira disolvía rápidamente con una cuchara antes de que nadie más entrara a la cocina. La primera vez, Carmela pensó que quizás había imaginado algo. La segunda vez, ya no pudo seguir diciéndose eso. Pasó noches enteras con la cruz de Remedios apretada entre los dedos pensando, buscando en su memoria todo lo que su madre le había enseñado sobre plantas, sobre remedios, sobre venenos, el sabor metálico, el cabello que caía, el hormigueo en las manos, el malestar después de comer, el agotamiento que no cedía. Todo encajaba con algo que Remedios había mencionado alguna vez como uno de los venenos más peligrosos, precisamente porque era difícil de detectar,
porque sus síntomas se confundían con enfermedades comunes y porque actuaba lentamente, de manera que nadie sospechara hasta que fuera demasiado tarde. Arsénico. Ese era el nombre que su madre había pronunciado aquella tarde, con una gravedad que Carmela ahora entendía completamente. Durante varios días más, Carmela dejó de comer lo que Elvira preparaba. Encontró razones: que no tenía hambre, que el estómago le molestaba, que comería después. Elvira la miraba con esa expresión que no era del todo neutra, pero no decía nada. Y Carmela, alimentándose de lo que podía conseguir por su cuenta, fruta del patio, pan que compraba en la tienda del pueblo con los centavos que guardaba de algún encargo, fue sintiéndose mejor. No completamente, porque el daño de semanas o meses de exposición no desaparece en días, pero lo suficiente como para confirmar lo que ya no podía seguir ignorando. Fue una tarde que encontró a Javier solo en el patio, sin Elvira cerca, cuando Carmela decidió hablar. Se acercó con cuidado, con esa manera suave que había aprendido de Remedios, para acercarse a algo frágil sin asustarlo. Le dijo que necesitaba contarle algo importante, que no lo decía para causar problemas, que lo decía porque era verdad y porque tenía miedo. Javier la escuchó, o al menos estuvo presente mientras ella hablaba. Le contó todo con calma, sin exagerar, sin drama, con la misma precisión con que Remedios describía los síntomas de un enfermo. Le habló de los mareos, del cabello, del sabor extraño, de lo que había visto en la cocina, de la diferencia entre los días que comía en casa y los días que no. Le habló del polvo blanquecino, le habló del arsénico. Javier la escuchó hasta el final sin interrumpirla. Luego se quedó en silencio un momento largo, y luego dijo que eso era una acusación muy grave para hacerla sin pruebas, que Elvira era su esposa, que una hija que acusa a la esposa de su padre de semejante cosa debería pensarlo muy bien antes de hablar. Le preguntó si estaba segura de lo que estaba diciendo. Carmela dijo que sí, que lo había observado 2 veces, que los síntomas coincidían, que le pedía que al menos prestara atención, que observara. Javier dijo que iba a hablar con Elvira. Eso fue el error que Carmela no supo anticipar. Elvira recibió la acusación con una actuación que habría merecido aplauso si no hubiera sido tan devastadora. Primero, el silencio herido. Luego las lágrimas, lentas y perfectamente cronometradas. Luego las palabras, dichas con la voz rota de quien acaba de recibir una injusticia que no puede creer. Dijo que no podía entender cómo era posible que esa muchacha, después de todo lo que ella había hecho por ella, después de haberla tratado como a una hija propia, fuera capaz de inventar algo tan horrible. Dijo que era la acusación más cruel que alguien le había hecho en la vida. Dijo que ella nunca le había deseado el mal a Carmela, que al contrario, que se había desvivido por ella, y que esto era lo que recibía a cambio. Teresa, que había aprendido bien de su madre, empezó a llorar también desde el rincón donde estaba sentada. Javier miró a Carmela con esa expresión que ella conocía desde niña, la expresión de quien ya tomó una decisión y está buscando la manera de justificarla. Le dijo que no iba a permitir que en su casa se hicieran ese tipo de acusaciones sin fundamento, que Elvira era su esposa y merecía respeto, que si Carmela no era capaz de vivir bajo ese techo con la actitud correcta, tendría que pensar en qué iba a hacer. Carmela no lloró, no en ese momento. Miró a su padre y supo, con esa claridad que a veces llega de golpe y duele más que cualquier bofetada, que él había elegido, no hoy ni ayer. Llevaba años eligiendo y esta era solo la última vez. Elvira no dejó pasar mucho tiempo. 3 días después del enfrentamiento, convocó a Javier con una urgencia que no admitía demora. Dijo con la voz temblorosa que reservaba para las ocasiones en que necesitaba parecer víctima, que ya no podía más, que vivir bajo el mismo techo que Carmela le resultaba imposible después de lo que la muchacha había dicho, que o ella o Carmela, que él tenía que elegir. Simultáneamente, y esto Carmela lo supo mucho después, Elvira ya había comenzado a mover su versión de los hechos por el vecindario. Lo hacía con la misma habilidad fría con que hacía todo lo que la beneficiaba. Con comentarios sueltos a las mujeres que venían a la tienda,
con frases a medias que dejaba caer en la misa del domingo, con una expresión de dolor contenido que invitaba a preguntar qué pasaba. Decía que Carmela había levantado una calumnia horrible contra ella, que la muchacha, que de buena persona no tenía nada aunque lo aparentara, había acusado a su madrastra de algo que ninguna mujer decente sería capaz de hacer. Decía que así era la ingratitud, que uno se desvivía por los hijos ajenos y recibía veneno a cambio, y la ironía de esa última palabra no parecía molestarle en absoluto. Javier le dijo a Carmela que recogiera sus cosas antes de que bajara el sol. Carmela entró al cuarto donde había dormido desde que Elvira llegó y empezó a doblar sus pocas ropas con una calma que ella misma no entendía del todo. No era insensibilidad, era algo más parecido a una certeza oscura que llevaba tiempo instalada en algún rincón de ella. La certeza de que ese día iba a llegar, de que en algún momento la situación llegaría a un punto sin retorno. Tomó sus 2 mudas de ropa, tomó la cruz de madera de Remedios, que guardaba envuelta en un retazo de tela junto a su cama, y la apretó entre los dedos un momento antes de meterla en el atado. Salió por la puerta principal. Elvira observaba desde la ventana con una expresión que no se molestaba en disimular. Teresa estaba a su lado. Javier estaba sentado en el banco del corredor con los ojos fijos en el suelo, sin levantarlos, sin mirar a la hija que se iba. Algunos vecinos que pasaban por el camino vieron la escena y bajaron la vista. Nadie dijo nada. Era ley no escrita de ese mundo. Lo que pasa entre padre e hija es asunto del padre. Carmela caminó por el camino de tierra sin mirar atrás. El sol de la tarde pegaba fuerte. La cruz en el bolso del delantal era lo más pesado que llevaba encima, no por su peso real, que era casi nada, sino por todo lo que representaba. A los 18 años, sin casa, sin familia, sin dinero, sin ningún lugar en el mundo donde alguien la esperara, Carmela tenía únicamente sus piernas para caminar y una terquedad sorda de seguir haciéndolo, aunque no supiera hacia dónde. Caminó hasta que el sol desapareció detrás de los cerros y el cielo se volvió de ese violeta oscuro que antecede la noche. Encontró un cobertizo abandonado a la orilla del camino, paredes de adobe a medio caer y techo de paja con claros por donde entraban las primeras estrellas. Entró, acomodó un rincón con las manos, extendió el atado en el suelo y se recostó. El silencio era enorme, de ese tipo que llena los oídos hasta parecer ruido. Carmela sacó la cruz de Remedios y la sostuvo sobre el pecho con las 2 manos, igual que la había visto hacer a su madre en las noches difíciles. Y ahí, sola en la oscuridad, dejó que las lágrimas vinieran. Lloró despacio, sin hacer ruido, aunque no hubiera nadie que pudiera escucharla. Lloró por los años que no tuvieron ternura, por las noches que pasó enferma sin que nadie lo notara, por el padre que eligió mirar al piso en lugar de mirar a su hija, por el miedo de haber estado tan cerca de algo que podría haberla matado sin que nadie lo supiera nunca. Pero cuando el llanto se agotó y el cansancio comenzó a pesar en los párpados, algo inesperado tomó el lugar del dolor. Una calma que ella no había pedido, pero que llegó de todas formas. Dios y todo a la medida, decía Remedios cuando las cosas salían de manera que no se podía explicar bien. Y ahí, en ese cobertizo roto, Carmela entendió por primera vez en su vida algo que su madre llevaba años intentando enseñarle sin que ella terminara de comprenderlo. Que la libertad no siempre llega de la manera en que uno la imagina, que a veces llega disfrazada de pérdida. Por primera vez en muchos años nadie iba a envenenar su comida. Por primera vez nadie iba a decirle que no servía para nada cuando amaneciera. Por primera vez, el día que comenzaba cuando saliera el sol, era completamente suyo para decidir qué hacer con él. Durmió, y cuando la primera luz entró por los claros del techo de paja, se levantó, sacudió el polvo de la ropa, metió la cruz en el bolsillo del delantal donde siempre la llevaba, cargó el atado al hombro y volvió al camino. No sabía hacia dónde iba, pero sabía que quedarse quieta era una forma de morir, y Carmela, a pesar de todo lo que habían hecho con ella, todavía no estaba lista para dejar de vivir. Caminó 4 días. Durmió a la orilla del camino bajo un árbol, en el corredor de una casa abandonada que olía a tierra húmeda y a madera vieja.
comió lo que encontró por el camino: fruta silvestre, un trozo de pan que una mujer mayor le extendió desde la reja de su patio sin hacer preguntas, agua de los arroyos que cruzaban entre piedras cubiertas de musgo. Los pies se le llenaron de ampollas que reventaron y se volvieron piel gruesa. El vestido, que ya no era bonito antes de salir, quedó cubierto de polvo y de los días. Al quinto día, cuando el cuerpo pedía descanso de verdad y el hambre apretaba de una manera que ya no se podía ignorar, Carmela vio un pueblo en el valle entre dos cerros verdes. Era pequeño, con una iglesia de paredes encaladas, un puñado de casas de adobe y teja, un almacén con la puerta de madera abierta y un río delgado que pasaba por el fondo, de esos que en el verano apenas mojan los pies, pero que en las lluvias de enero se vuelven corriente brava. La campana de la iglesia sonó cuando ella entró por la calle principal, y ese sonido simple y antiguo le apretó el pecho, porque le recordaba el pueblo que había dejado, le recordaba los domingos con remedios, le recordaba una vida que parecía haber ocurrido en otro tiempo. Carmela se detuvo frente al almacén. No conocía a nadie, no traía carta de recomendación ni apellido que abriera puertas. No tenía nada más que el aspecto de alguien que había dormido varios días en el suelo. El almacenero, un hombre de bigote entrecano y mirada desconfiada, la observó de arriba a abajo con ese escrutinio que la gente reserva para quien no pertenece al lugar. Carmela dijo que buscaba trabajo, cualquier trabajo, a cambio de comida y un lugar donde dormir. El hombre sacudió la cabeza sin mucho interés y siguió acomodando sus mercancías. Fue la primera puerta cerrada. Carmela ya esperaba eso. Tocó en otras casas. En la del herrero, la esposa dijo que no necesitaban ayuda. En la pensión del pueblo, la dueña dijo que solo recibía a quien pudiera pagar. Carmela ofreció trabajo a cambio de alojamiento, lavar, limpiar, lo que fuera necesario. La mujer hizo ese gesto de boca que significa que ya decidió que no, pero finge que está pensando. Y dijo que no, gracias. Carmela agradeció con una inclinación de cabeza y siguió caminando. El sol ya estaba bajo cuando llegó al final de la calle que subía hacia el cerro. Ahí estaba la última casa del pueblo, una construcción antigua de paredes de adobe con el techo de teja remendado en varios puntos y un patio lateral tomado por la vegetación. Pero entre esa vegetación, Carmela vio algo que hizo que sus ojos se detuvieran. No era maleza cualquiera. Eran plantas organizadas aunque sin orden perfecto, creciendo entre piedras y troncos caídos con esa forma que tienen las cosas que alguien cuida, aunque no tenga fuerzas para cuidarlas del todo. Reconoció la ruda por el olor, la menta, el romero, la albahaca, la hierbabuena, y otras que no sabía nombrar con certeza, pero cuyos perfiles conocía de los libros que Remedios había tenido, de las tardes en que su madre las señalaba y le contaba sus propiedades con la precisión de quien ha pasado años estudiando lo que la tierra ofrece. Ese olor verde y medicinal fue como encontrar algo que se creía perdido para siempre. Carmela tocó la puerta. Esperó. Volvió a tocar. Escuchó el arrastrar de unos zapatos lentos al interior y la puerta se abrió apenas, revelando a una mujer muy anciana, encorvada por el peso de los años, con el cabello blanco recogido en un moño suelto y unos ojos pequeños que brillaban con una inteligencia que el cuerpo ya no podía acompañar. Era doña Asunción. Tenía 70 y tantos años, aunque nadie sabía con exactitud cuántos, ni ella misma. Vivía sola en esa casa desde que su marido murió hacía más de 20 años. Nunca tuvo hijos. Era la curandera del pueblo, la mujer que conocía el nombre y el uso de cada planta de esa región, que preparaba los remedios que aliviaban la fiebre, calmaban el dolor de las articulaciones, acompañaban a las mujeres en el parto y sostenían a los moribundos en sus últimas noches. También oraba sobre los enfermos con esa fe tranquila que no necesita explicarse, que simplemente está y actúa. La anciana miró a Carmela con esos ojos pequeños que parecían ver más de lo que estaba a la vista. No le preguntó de dónde venía. No le preguntó el apellido ni la razón por la que estaba sola y cubierta de polvo. Le preguntó únicamente si tenía hambre. Carmela asintió porque la voz se le había cerrado en la garganta. Doña Asunción
abrió la puerta del todo y dio paso. Esa noche, Carmela comió un plato de sopa de verduras con tortillas recién hechas que la anciana calentó en el fogón de leña. Comió despacio, sintiendo el cuerpo agradecer el calor de la comida después de días comiendo casi nada. Doña Asunción se sentó al otro lado de la mesa y la observó en silencio, con esa paciencia de quien ha visto mucho y aprendió que las historias llegan cuando la persona está lista para contarlas. Carmela no contó nada esa noche, ni la siguiente. Doña Asunción no insistió. El acuerdo entre las dos se estableció sin palabras, de esa manera en que funcionan las cosas cuando dos personas se necesitan mutuamente en la medida exacta. Carmela limpiaba la casa, lavaba la ropa, cuidaba el patio, cocinaba, traía agua del río. Doña Asunción ofrecía techo, comida y, sin que ninguna de las dos lo planeara, algo mucho más grande: conocimiento. Sucedió de a poco, como todo lo que es verdadero. La anciana pedía a Carmela que cortara ciertas plantas del patio, y al pedirlo, le explicaba el nombre, la propiedad, la manera correcta de cortarlas sin dañar la raíz. Le pedía que preparara infusiones, y mientras Carmela lo hacía, le enseñaba las proporciones, el tiempo de cocción, el momento exacto de colar. Le pedía que acompañara a las personas que llegaban buscando ayuda, primero solo para observar, luego para participar. Carmela absorbía todo con una avidez que no era del estómago, sino del alma. Cada cosa nueva que aprendía encendía algo que había estado apagado durante años. Era como si sus manos supieran lo que tenían que hacer antes de que su cabeza terminara de entenderlo. Como si hubiera una memoria guardada en los dedos, heredada de remedios, que solo necesitaba a alguien que la despertara. Doña Asunción lo notó pronto. Dijo un día, casi para sí misma, mientras observaba a Carmela preparar una cataplasma con precisión de quien ya lo ha hecho muchas veces, que esa muchacha tenía algo que no se enseña, que se trae desde antes y que era una lástima dejar que eso se perdiera. Y también enseñaba a orar, a poner las manos sobre quien sufre con la convicción tranquila de que algo más grande que uno mismo está presente en ese gesto. A decir las palabras con fe real, no con la boca sola. A escuchar antes de hablar, porque muchas veces la persona que llega necesita ser escuchada antes de necesitar cualquier remedio. Carmela aprendía eso también con una familiaridad que la asombraba. Era exactamente lo que había visto hacer a Remedios desde que tenía memoria. Era como volver a un idioma que conocía desde niña y que había tenido que dejar de hablar por mucho tiempo. La primera persona que buscó a Carmela sola fue una madre con un niño de meses que llevaba 2 días llorando sin parar, con el vientre duro y los puñitos apretados del dolor. Doña Asunción ya no tenía fuerzas para atender y le dijo a Carmela que era con ella ahora. Carmela sintió el miedo apretarle el pecho, pero las manos actuaron antes de que el miedo ganara. Preparó una infusión suave de manzanilla y anís estrellado, muy diluida, tibia, que dio al bebé gota a gota con paciencia. Masajeó el vientre del niño con movimientos circulares lentos, hablándole en voz baja, como había visto hacer a Remedios con los niños pequeños, y oró. Con la cruz de madera en la mano, con esa fe que no necesitaba explicación, oró sobre ese bebé con toda la convicción que tenía. En pocas horas el niño se calmó, la madre lloró de alivio y quiso pagarle con lo poco que tenía. Carmela rechazó el dinero. Aceptó una gallina que la mujer insistió en dejarle. Esa fue la primera. Después vinieron más, y con cada persona que salía mejor de lo que llegó, algo se iba acomodando dentro de Carmela. No era orgullo. Era algo más parecido a la confirmación lenta de que todo lo que Elvira le había dicho durante años estaba equivocado, que sí servía, que sí valía, que había algo en ella que el mundo necesitaba. También empezó a cocinar para vender. Comenzó por necesidad, preparando comida que los trabajadores de las haciendas cercanas compraban cuando pasaban por el pueblo. Un guiso, un caldo, tortillas. Las mujeres del vecindario empezaron a pedir que les preparara platillos para los días de fiesta. La fama de sus manos en la cocina se fue extendiendo con la misma discreción con que se extendía su reputación como curandera.
Dos oficios que venían del mismo lugar, del amor aprendido de Remedios, del cuidado como forma de estar en el mundo. 6 meses después de su llegada, doña Asunción murió una noche tranquila de mayo. Carmela la encontró en la mañana, recostada con el rostro en paz, como quien se fue en medio de un sueño sereno. Lloró como no había llorado desde la noche en el cobertizo abandonado. Lloró por la anciana que abrió la puerta sin hacer preguntas, que enseñó sin pedir nada, que le devolvió algo que habían intentado quitarle, la certeza de que era capaz. El pueblo la enterró con respeto. Carmela arregló todo, vistió a la anciana con su mejor ropa, puso flores del patio sobre el cajón. Y cuando el sepulturero echó la última palada de tierra, Carmela se quedó parada junto a la tumba y le habló en silencio. Le dijo que iba a cuidar ese patio, esas plantas, ese saber, que lo iba a honrar siendo la mejor versión de lo que doña Asunción había creído que podía ser. La casa quedó para ella. No por herencia formal, porque doña Asunción no tenía papeles de nada. Quedó porque nadie reclamó y todos entendieron que era justo. Carmela acomodó cada rincón con cuidado. Plantó canteros nuevos en el patio, organizó las hierbas por propiedades, preparó un espacio limpio y ordenado para atender a quien llegara. El cuarto del fondo se convirtió en su espacio de trabajo, con las plantas colgadas a secar del techo, los preparados en frascos con etiquetas que ella misma escribió con letra clara, el fogón pequeño para las infusiones y cataplasmas. La gente del pueblo empezó a llamarla Doña Carmela, ese título que en esas tierras no se otorga por edad sino por respeto ganado. Mujeres que llegaban no solo por remedios, sino por consejo, por alguien que las escuchara de verdad. Y Carmela escuchaba, porque sabía lo que era necesitar ser escuchada y no encontrar a nadie dispuesto a hacerlo. Si estás admirando la fuerza de esta mujer, deja tu like, porque lo que viene a continuación va a poner a prueba todo lo que construyó con sus propias manos. Fue 1 año y medio después de su llegada al pueblo cuando él apareció. Llegó un miércoles por la tarde, a caballo, con una niña pequeña sentada delante de él en la montura, aferrada a la crin del animal, con las manos de quien todavía está aprendiendo a no tener miedo. El hombre tenía poco más de 30 años, hombros anchos, manos grandes de quien trabaja con madera, rostro quemado por el sol y ojos tranquilos de los que miran sin prisa y prestan atención de verdad. Se llamaba Ignacio. Era carpintero. Había llegado al pueblo para trabajar en la construcción de un puente sobre el río que lo cruzaba. Y la niña era Guadalupe, su hija de 5 años, a quien todos llamaban Lupe, que cargaba consigo a todos lados porque no tenía a nadie más en el mundo a quien dejarla. Ignacio no buscó a Carmela por interés. La buscó por desesperación. Lupe había amanecido con fiebre alta, los ojos vidriosos, el cuerpo sin fuerzas. Ignacio hizo lo que sabía hacer. La abrigó, le dio agua, intentó bajarle la temperatura con paños mojados, pero la fiebre no cedía. Preguntó en la pensión donde se hospedaba si había médico en el pueblo. Le dijeron que no. Le dijeron que había doña Carmela, la curandera, y señalaron la casa al final de la calle del cerro. Ignacio llegó a la puerta con Lupe en brazos, la niña envuelta en una manta, la cara pequeña apoyada en el pecho del padre. Carmela abrió la puerta y no preguntó quién era ni qué quería. Vio a la niña y vio el miedo en los ojos del hombre y dio paso. Acomodó a Lupe cerca del fogón, donde el aire era más cálido y húmedo. Preparó un baño de esponja con agua tibia y hierba buena que aplicó con calma en la frente, el cuello y las axilas de la niña mientras le hablaba en voz baja, contándole cosas sin importancia. El nombre de las plantas que colgaban del techo, el color del cielo esa tarde, cualquier cosa con tal de que la voz tranquila la acompañara. Luego preparó una infusión suave de flores de saúco y tilo, la dejó enfriar hasta que estuvo tibia, y le dio a la niña cucharada por cucharada, con una paciencia que Ignacio observó en silencio desde el otro lado de la habitación. Tomó la cruz de madera de Remedios, la sostuvo entre los dedos, cerró los ojos y oró sobre Lupe con esa fe quieta y firme que no necesita público para ser real. Entrada la noche, la fiebre cedió.
Lupe se quedó dormida con la respiración tranquila por primera vez en días. Ignacio soltó el aire como si lo hubiera retenido desde que salió de la pensión. Agradeció en voz baja para no despertar a la niña. Carmela dijo que no era necesario, que volviera al día siguiente para ver cómo amanecía Lupe y buscar el preparado que le dejaría para los días siguientes. Ignacio tomó a su hija en brazos, con ese cuidado que los hombres grandes tienen con las cosas pequeñas, y salió en la oscuridad de la noche. Carmela se quedó en la puerta viéndolos alejarse por la calle de tierra y sintió algo que no había sentido la primera vez que ayudó a alguien. No era satisfacción por el trabajo bien hecho, aunque eso también estaba. Era la imagen de ese hombre cargando a su hija como si fuera lo más valioso que tenía en el mundo. Era el reconocimiento silencioso de que ahí había alguien que sabía lo que significaba cargarlo todo solo, sin quejarse, porque no había a quién. Ignacio volvió al día siguiente, como ella pidió. Lupe estaba mejor, la fiebre había bajado casi del todo y los ojos ya tenían esa chispa de curiosidad que tienen los niños cuando empiezan a recuperarse. Carmela examinó a la niña con cuidado, preparó el remedio para los días siguientes y explicó a Ignacio cómo darlo, cuándo y en qué cantidad. Él escuchó cada palabra con esa atención que solo tienen las personas que realmente se importan. Repitió las instrucciones para asegurarse de haberlas entendido bien. Cuando quiso pagar, Carmela rechazó. Dijo que a los niños no se les cobraba. Él insistió. Ella mantuvo el no. Él se quedó parado un momento sin saber cómo agradecer de otra manera y entonces dijo que era carpintero, que si ella necesitaba algo arreglado en la casa, cualquier cosa, bastaba con decirlo. Carmela lo miró un instante más largo de lo que pretendía y aceptó. Ignacio apareció 3 días después con herramientas y madera. Arregló la puerta del patio que chirriaba, reemplazó 2 tablas del piso que crujían peligrosamente, hizo una repisa nueva para el cuarto de trabajo que quedó firme y bien terminada, con ensambles perfectos. Trabajó la mañana entera en silencio, concentrado, y Carmela trabajaba del otro lado de la casa, atendiendo a una señora que llegó a buscar remedio para el insomnio, preparando la comida que tenía encargada para esa tarde. Los dos en sus respectivos oficios, sin conversación forzada, sin necesidad de llenar el silencio con palabras que no tuvieran nada que decir. Y había algo muy natural en eso, como si la casa no notara ninguna diferencia entre la presencia de uno y la del otro. Lupe, que al principio se quedaba pegada a la pierna de su padre observando a Carmela desde la distancia, con ojos desconfiados, fue acercándose de a poco con esa inevitabilidad que tienen los niños cuando la curiosidad termina ganándole al miedo. Un día se paró junto a la repisa donde Carmela guardaba sus preparados y se quedó mirando los frascos de distintos colores con los ojos muy abiertos. Carmela lo notó. Sin apresurarse, sin hacer un gesto grande que pudiera asustarla, tomó un frasco de tintura de caléndula, de un amarillo casi naranja, y se lo mostró a la niña. Le explicó que venía de una flor que crecía en el patio y que servía para curar las lastimaduras de la piel. Lupe escuchó con esa seriedad que los niños pequeños ponen cuando algo les parece realmente importante. Señaló otro frasco. Carmela explicó. Señaló otro. Y así pasaron la tarde. A partir de ese día, Lupe pedía a su padre que la llevara a casa de doña Carmela. El tiempo fue pasando y la presencia de Ignacio en la vida de Carmela se fue volviendo cotidiana de esa manera en que las cosas verdaderas se instalan, sin anuncio, sin un momento exacto que se pueda señalar como el inicio. Él dejaba a Lupe en las mañanas y volvía al caer la tarde. A veces se quedaba a comer. A veces traía algo que había recibido como pago por algún trabajo y Carmela cocinaba para los 3. Los vecinos lo veían y comentaban entre sí, pero al principio con la naturalidad de quien observa algo que parece encajar. Carmela sentía crecer dentro de ella algo que no sabía cómo nombrar. O quizás lo sabía, pero le tenía miedo, porque había aprendido que dar nombre a las cosas es darles poder sobre uno. Y todo lo que había ganado poder sobre su corazón hasta entonces había terminado siendo usado en su contra. Ignacio no era hombre de palabras elaboradas ni de gestos que buscaran impresionar,
pero hacía cosas que valían más que cualquier discurso. Arregló el techo del patio un fin de semana sin que ella lo pidiera. Construyó un cerco nuevo alrededor de los canteros de plantas para protegerlos de los animales. Cuando una tormenta llegó de repente en la noche y Carmela salió corriendo al patio a cubrir las plantas nuevas, Ignacio apareció en la oscuridad, empapado, para ayudar sin que nadie lo hubiera llamado. Quedaron los dos bajo la lluvia cubriendo los canteros con palma y lona, y cuando terminaron, mojados y sin aliento, sus ojos se encontraron en la luz débil del farol que iluminaba la ventana de la cocina. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Pero no todo lo que crece en silencio crece en paz. Doña Pura, esposa del almacenero y mujer de mucha presencia en el vecindario, era de esas personas que alimentan su propia importancia con la desgracia ajena. Tenía 50 y tantos años, se vestía mejor que la mayoría y presidía un grupo de señoras que se reunían los jueves a coser y a intercambiar información, que era el nombre que le daban a la murmuración. Doña Pura no había simpatizado con Carmela desde que llegó. Le molestaba a esa muchacha que apareció de la nada y se fue ganando la confianza del pueblo sin apellido conocido ni familia que la respaldara. Le molestaba más todavía que la gente prefiriera los remedios de Carmela a los productos que vendía su marido en el almacén, caros y de dudosa calidad. Y cuando vio que Ignacio frecuentaba la casa de Carmela con una regularidad que ya no dejaba lugar a dudas, encontró la grieta que andaba buscando. Empezó a soltar comentarios sueltos, de esos que parecen inocentes solos, pero que juntos forman una acusación. Que nadie sabía realmente de dónde venía esa muchacha, que una mujer sola que vivía así, recibiendo hombres en casa, no era el tipo de persona que convenía tener en el pueblo. Que el carpintero era buen hombre pero poco avispado, que no veía lo que tenía delante. Las palabras se fueron extendiendo. Algunas mujeres que venían cada semana dejaron de aparecer. La esposa del herrero mandó a su hija a decir que ya no necesitaba el remedio para el dolor de cabeza. El almacenero empezó a mirar a Carmela con un desprecio que antes disimulaba mejor. Carmela sintió el cambio antes de entender la causa. Conocía ese alfabeto, lo había aprendido de memoria en la casa donde creció. El golpe llegó cuando Doña Pura, a través de esa red de compadrazgos y parentescos que cubría el interior como tela de araña, consiguió saber algo sobre el pasado de Carmela. No la verdad. La verdad no viaja tan rápido como la mentira. Consiguió la versión de Elvira, la versión que pintaba a Carmela como una muchacha de carácter torcido que había levantado una calumnia horrible contra su propia madrastra y había sido echada de su casa por un padre que ya no podía más con tanta ingratitud. Doña Pura reunió a las señoras del grupo del jueves y contó todo con los detalles que ella misma se encargó de agregar, porque el chisme sin exageración no cumple su función. La historia que circuló por el pueblo mezclaba la acusación que Carmela había hecho contra Elvira con insinuaciones sobre su carácter y su pasado, y terminaba con la imagen de una muchacha que había llegado a ese pueblo huyendo de su propia familia. Carmela empezó a escuchar murmullos cuando caminaba por la calle, puertas que se cerraban cuando se acercaba. Una madre que había traído a su hijo 3 veces cruzó la calle para no tener que saludarla. El miedo antiguo volvió con toda su fuerza. Ese miedo que vivía en el estómago y apretaba la garganta. Pensó en recoger sus cosas e irse antes de que empeorara. El cuerpo sabía los movimientos. Había repetido esa coreografía antes, pero esta vez había algo diferente. Esta vez Carmela no era la muchacha de 18 años que salió con un atado y sin voz. Era doña Carmela. Tenía una casa, un oficio, un patio de plantas que había sembrado con sus propias manos. Tenía el legado de doña Asunción vivo en cada frasco de su cuarto de trabajo. Tenía personas a quienes había cuidado, niños que había ayudado a sanar, mujeres que había acompañado en sus horas más oscuras, y tenía, aunque todavía no lo hubiera dicho en voz alta, 2 personas que importaban más que cualquier chisme. Lupe, que corría por el patio llamándola con una alegría de quien finalmente encontró un lugar seguro. E Ignacio, que aparecía cada día sin falta, firme como árbol en tierra honda,
que no se dobla ni en la tormenta más fuerte. Carmela respiró hondo, guardó el atado debajo de la cama y decidió que esta vez no iba a irse. Esta vez iba a quedarse. Esta vez iba a defender lo que había construido con la misma fuerza que usó para sobrevivir cuando no tenía nada. Porque el valor no es la ausencia del miedo, es lo que uno hace a pesar de él. Lo que vino después no lo anticipó nadie. Una mañana llegó a la puerta de Carmela un hombre que ella no esperaba ver. Era un peón que trabajaba en una hacienda cercana, que traía en la mano una carta y en el rostro la expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. La carta era de Javier. Carmela la leyó 2 veces. Su padre le escribía con una letra irregular y tensa que delataba el esfuerzo de quien no escribe seguido. Decía que había escuchado rumores sobre ella, que quería saber si eran ciertos, que había gente del pueblo que le había hecho llegar comentarios y que como padre tenía el deber de aclarar las cosas. No decía nada sobre lo que le había hecho. No mencionaba la tarde en que le dijo que se fuera. Era como si ese momento no hubiera existido en su memoria, o como si existiera, pero en una versión donde él no tenía responsabilidad de nada. Carmela dobló la carta, la guardó y pasó el resto del día trabajando como siempre. Esa noche, con la cruz de remedios en la mano, pensó en lo que quería responder. Pensó en el miedo que había sentido cuando descubrió lo que Elvira le estaba haciendo. Pensó en la tarde en que le contó todo a su padre y él miró al piso. Pensó en los años de trabajo callado y palabras que dolían. Y pensó también en Remedios, en cómo su madre habría respondido a esa carta. Al día siguiente le escribió, con la misma calma con que hacía todo lo que importaba. Le dijo que estaba bien, que había encontrado su lugar en el mundo, que si algún día quería saber cómo era ese lugar, la puerta de su casa estaba abierta. No le dijo nada más, no hacía falta todavía. Javier llegó 3 semanas después. Apareció un martes de mañana, más viejo de lo que Carmela recordaba, con el rostro gastado por el sol y algo en la postura que no era el mismo de antes. Ese hombre que había llegado a su propia casa, con la autoridad de quien da órdenes, parecía haber encogido de alguna manera que no tenía que ver con el cuerpo. Doña Pura y su grupo lo vieron llegar y la noticia se extendió por el pueblo en menos de 1 hora. El padre de la curandera había llegado. Iba a haber aclaraciones, pero lo que pasó no fue lo que nadie esperaba. Javier entró a la casa de Carmela sin público. Ella lo recibió en la cocina, le ofreció café y lo escuchó. Javier habló con dificultad, como hombre que no tiene práctica de decir lo que siente. Dijo que había enfermado, que los síntomas que tenía no eran normales, que él mismo había empezado a sentirse mal de maneras que no encontraba explicación. Mareos, el estómago que no funcionaba bien, un sabor extraño en la boca. Carmela lo miró en silencio un momento largo. Luego dijo, «¿Ese sabor? ¿A metal?» Javier la miró con algo en los ojos que ella nunca le había visto. No era solo sorpresa, era el principio de una comprensión que llegaba demasiado tarde pero que llegaba al fin. Dijo que sí, exactamente así. Carmela le explicó lo que había aprendido durante su enfermedad, los síntomas, la causa probable, la manera en que el arsénico actúa en el cuerpo de manera lenta y difícil de distinguir de otras enfermedades. Le explicó con la misma calma clínica con que explicaba cualquier cosa a cualquier paciente, sin dramatismo, sin decirle en ningún momento lo que ella misma había pasado, porque eso vendría después, si es que venía. Javier escuchó esta vez. Escuchó de verdad, con esa atención que debería haber tenido años atrás y que ahora llegaba tarde pero completa. Cuando Carmela terminó de hablar, el silencio entre los dos fue largo. Por la ventana se escuchaba a Lupe jugando en el patio con una gallina que Carmela dejaba andar suelta. Javier dijo, con la voz más baja que ella le había escuchado en la vida, que Elvira había desaparecido hacía 10 días, que se había ido llevando el poco dinero que había en la casa, y que entre sus cosas encontró un papel con anotaciones, cantidades, fechas, nombres. El nombre de Carmela, el suyo. El silencio que siguió lo llenaron los dos solos, cada uno con el peso que le correspondía.
Javier no sabía pedir perdón con palabras directas. Era hombre de una generación que no aprendió ese idioma, pero dijo algo que Carmela guardó para siempre. Dijo que Remedios siempre supo lo que valía su hija, que él había sido demasiado cobarde para verlo cuando tenía que verlo, que lo lamentaba. Carmela apretó la cruz de madera en el bolsillo del delantal. Pensó en su madre, pensó en todos los años de silencio y trabajo y palabras que dolían y miedo a morir sin que nadie supiera por qué. Y pensó en dónde estaba ahora, en esa cocina que era suya, en ese oficio que era suyo, en esa vida que había construido desde nada con las propias manos. No le dijo a su padre que todo estaba bien, porque no era verdad, y ambos lo sabían, pero le dijo que podía descansar antes de volver, que el camino era largo y el caballo parecía cansado. Era lo máximo que podía darle en ese momento. Y Javier entendió. En el pueblo, las cosas volvieron a su ritmo con esa naturalidad que tiene el interior para absorber el escándalo y seguir adelante. Cuando se supo que el padre de Carmela había llegado, no a acusarla, sino a buscarla, y cuando algunas personas que la conocían de verdad empezaron a hablar en voz alta sobre lo que ella había hecho por ellos y por sus familias, la versión de Doña Pura empezó a perder el peso que había tenido. La madre del niño al que Carmela había bajado la fiebre esa primera noche dijo en voz alta en la plaza que esa mujer le había salvado al hijo cuando nadie más pudo hacer nada. El peón de la hacienda que ella había atendido de una infección seria dijo que sin doña Carmela probablemente hubiera perdido el brazo. Voz por voz, historia por historia, el pueblo fue recordando lo que ya sabía, pero había dejado que el chisme le tapara temporalmente. Doña Pura no desapareció. Gente como ella no desaparece, pero perdió esa batalla específica, y en ese mundo donde la palabra tiene el peso de una sentencia, perder esa batalla significaba mucho. Ignacio pidió a Carmela que se casara con él una noche sin luna especial, sentados en el corredor después de cenar, con Lupe ya dormida adentro. Dijo que no tenía mucho que ofrecer, manos de carpintero, una hija pequeña y la palabra de que iba a estar a su lado mientras ella lo quisiera. Carmela sonrió de esa manera que era rara en ella y que por eso valía tanto. Le dijo que ya le había dado lo más importante que alguien puede dar: presencia, constancia, un amor que no necesita demostrar nada porque simplemente está. Dijo que sí. Se casaron en la iglesia del pueblo en una ceremonia sencilla con la gente que importaba. Lupe llevó los anillos en un cojincito que Carmela cosió de retazos de algodón de colores. El padre bendijo la unión. Javier, que había venido desde lejos para estar presente, ocupó el primer banco con la rigidez de quien todavía no sabe bien cómo caber en la alegría de su hija, pero que hizo el esfuerzo de estar. Carmela no le negó ese lugar, no porque todo estuviera resuelto entre ellos, que no lo estaba, sino porque había aprendido de Remedios que el perdón no es un regalo que se le da al otro, sino una decisión que uno toma por sí mismo. Una manera de soltar el peso que ya no tiene para qué seguir cargando. Los años pasaron como pasan en el interior, despacio y llenos. Carmela e Ignacio tuvieron 2 hijos. Una niña a quien llamaron Remedios, como la abuela que nunca conoció, y un niño al que pusieron Sebastián. Lupe creció llamando a Carmela mamá, sin que nadie se lo pidiera ni se lo enseñara, porque hay cosas que el corazón decide solo cuando encuentra lo que andaba buscando sin saber cómo nombrarlo. Carmela fue para Lupe exactamente lo contrario de lo que Elvira había sido para ella. No de manera calculada, no como una decisión consciente de hacer las cosas diferentes, sino de manera natural, porque el cuidado verdadero no necesita esfuerzo cuando viene del lugar correcto. Estaba presente cuando Lupe tenía miedo, escuchaba cuando la niña hablaba, aunque lo que dijera pareciera pequeño, porque había aprendido en carne propia que las cosas pequeñas que se dicen a un niño no son pequeñas en absoluto. Celebraba lo que Lupe lograba, por modesto que fuera, porque sabía el daño que hace crecer sin que nadie te vea. Lupe fue creciendo con esa confianza tranquila que tienen los niños que saben que hay alguien que los sostiene. Y Carmela la miraba crecer y sentía algo que no tenía nombre exacto, pero que era lo más parecido a la sanación que había experimentado,
más que cualquier remedio, más que cualquier oración. Era ver en esa niña la prueba viva de que el ciclo puede romperse, que lo que a uno le hicieron no tiene que repetirse, que se puede elegir ser diferente. El cuarto de trabajo creció junto con la familia. Ignacio construyó con sus propias manos un cuarto nuevo anexo a la casa, más amplio que el anterior, con repisas anchas a lo largo de todas las paredes, una mesa de trabajo larga en el centro y una ventana grande que daba al patio para que entrara la luz mientras Carmela trabajaba. Ese cuarto se volvió referencia en la región. Gente que venía de pueblos lejanos a buscar remedio, madres que mandaban a buscar preparados por medio de algún viajero que pasaba, mujeres que hacían el camino de varios días solo para que Carmela las atendiera y las escuchara, porque Carmela escuchaba. Eso era lo que la gente decía cuando hablaba de ella, que uno llegaba cargando algo que no sabía ni cómo explicar y salía sintiéndose más liviano. No porque ella tuviera respuestas para todo, sino porque le daba a cada persona lo que más escaseaba en ese mundo: atención real, tiempo, presencia. También siguió cocinando para vender. Lo que había comenzado como necesidad se había convertido en un oficio que la llenaba de una manera distinta a la curandería, pero igualmente profunda. Para los días de fiesta del pueblo, para los bautizos, para los velorios, para las familias de las haciendas que mandaban a pedir sus guisos. Las manos que Remedios había formado en esa cocina pequeña y fría seguían haciendo lo que siempre supieron hacer: convertir lo que la tierra da en algo que reconforta y reúne a las personas. Empezó a enseñar, primero a Lupe y a Remedios, sus hijas, con la misma paciencia con que doña Asunción la había enseñado a ella. Luego a mujeres del pueblo y de los alrededores que querían aprender. Les enseñaba las plantas, los preparados, las oraciones, la manera de estar con quien sufre. Les enseñaba también a cocinar, a conservar los alimentos, a aprovechar lo que el campo da en cada estación. Pasaba un saber que no había nacido con ella, que le habían entregado con generosidad y que tenía la obligación de no dejar morir. Javier volvió 2 veces más a lo largo de los años. La primera fue cuando llegaron noticias de Elvira. La habían encontrado en un pueblo lejano, viviendo con un comerciante al que también había estafado. Las autoridades la buscaban por varias acusaciones, entre ellas la del arsénico, que había usado no solo con Javier, sino con un hombre anterior. La justicia de ese tiempo era lenta e imperfecta, pero llegó. Elvira pasó sus últimos años pagando de maneras distintas lo que había hecho. Teresa, su hija, se alejó de ella cuando supo la verdad completa, esa verdad que los hijos de personas así terminan conociendo siempre, aunque tarden en verla. Javier llegó ese día a casa de Carmela sin anunciarse, con el aspecto de alguien que acaba de terminar de entender algo que tendría que haber entendido hace mucho tiempo. Carmela lo sentó en la cocina, le sirvió café y lo escuchó. Javier habló durante un buen rato, con esa torpeza de quien no tiene práctica de decir lo que piensa, pero que hace el esfuerzo porque sabe que ya no puede seguir callando. Dijo que había creído lo que era más fácil creer, que había elegido el camino del hombre que no quiere conflictos en su casa, aunque ese camino le costara la hija, que lo había sabido siempre, en ese lugar donde la conciencia no deja mentir del todo, pero que había preferido no mirarlo de frente. Dijo que no esperaba que ella lo perdonara, que no lo merecía, pero que necesitaba decírselo de todas formas. Carmela lo escuchó hasta el final. Luego estuvo un momento en silencio con la cruz de Remedios apretada en la mano, como hacía siempre que necesitaba encontrar las palabras justas. Le dijo que el perdón no era algo que se diera de una vez y para siempre, como quien firma un papel, que era algo que se construye despacio, con tiempo y con verdad, que ella no iba a decirle que todo estaba bien porque no lo estaba del todo todavía, pero que tampoco iba a cargar odio el resto de su vida, porque el odio es veneno que uno toma esperando que el otro lo sienta, y ella ya había tenido suficiente veneno. Le dijo que podía venir a ver a sus nietos cuando quisiera, que la puerta estaba abierta. Javier se fue ese día con algo diferente en el rostro. No era alivio exactamente, era algo más parecido a la dignidad que le queda a un hombre cuando finalmente deja de huir de sí mismo.
La segunda vez que volvió, Javier llegó enfermo. Venía con una tos que venía de hondo y un cuerpo que ya no tenía las fuerzas de antes. Carmela lo recibió, le preparó un cuarto, lo atendió con las mismas manos con que atendía a cualquier persona que llegara a su puerta necesitando cuidado. Preparó los remedios, los cataplasmas, los baños de vapor, las infusiones que sabía que podían ayudar. Se sentó a su lado en las noches en que la tos no lo dejaba dormir, no porque él lo mereciera necesariamente, sino porque ella había elegido ser el tipo de persona que cuida, y esa elección no tenía excepciones convenientes. Javier mejoró lo suficiente para poder volver. Pero antes de irse, una mañana temprano, encontró a Carmela en el patio cuidando sus plantas con Remedios, su hija pequeña, que andaba detrás de ella, preguntando el nombre de cada una con esa curiosidad insaciable de los niños que van a ser como sus madres. Javier se quedó parado en el umbral del corredor, observando esa escena. El patio verde y ordenado, las dos mujeres de distintas edades, moviéndose entre las plantas con una naturalidad que hablaba de todo lo que se había construido ahí durante años, y la cruz pequeña de madera que asomaba por el bolsillo del delantal de Carmela, la misma que había sido de Remedios, la misma que Carmela había llevado consigo desde que tenía 7 años. Dijo con la voz de quien está haciendo un esfuerzo grande para que las palabras salgan derechas, que Remedios habría estado orgullosa, que lo que tenía delante era exactamente la mujer que su esposa siempre supo que sería su hija. Carmela no respondió de inmediato. Siguió con las manos en la tierra un momento, luego se limpió en el delantal y miró a su padre. Le dijo que lo sabía, que lo había sabido siempre, que eso era lo único que le había permitido seguir adelante en los momentos en que todo lo demás dijo que no había razón para hacerlo. Javier asintió. Bajó la vista, y en ese gesto pequeño había más de lo que ninguno de los dos podía decir con palabras. Una tarde de domingo, muchos años después de haber salido con un atado al hombro y ningún destino claro, Carmela estaba sentada en el corredor de la casa que Ignacio había ampliado 2 veces para que cupiera la familia que fue creciendo. Remedios y Sebastián jugaban en el patio. Lupe, ya mujer, trabajaba con su padre en el taller de carpintería que habían abierto juntos al lado de la casa. En el cuarto de trabajo, 3 mujeres de pueblos vecinos aprendían a preparar remedios bajo la guía de Carmela, que les enseñaba con voz tranquila y manos firmes, pasando adelante lo que doña Asunción le había pasado a ella, y antes de doña Asunción, Remedios, y antes de Remedios otras mujeres, cuyos nombres ya nadie recordaba, pero cuyo saber seguía vivo en cada planta cortada, en cada oración dicha sobre quien sufre, en cada plato cocinado, con el cuidado de quien sabe que alimentar a alguien es también una forma de quererlo. Ignacio se sentó a su lado con el cansancio tranquilo del día de trabajo, trayendo ese olor a madera fresca que Carmela había aprendido a asociar con la seguridad. Se quedaron en silencio confortable, viendo el sol pintar el cielo de naranja y rosa detrás de los cerros. Carmela metió la mano en el bolsillo del delantal y encontró la cruz de madera de Remedios, lisa y gastada por años de ser sostenida en los momentos difíciles. La apretó entre los dedos como tantas veces antes. Pensó en la madre que apenas recordaba, pero que le había dejado todo lo que importaba. Pensó en la niña que salió de su casa a los 18 años con un atado y ningún lugar en el mundo. Pensó en cada puerta que se cerró, en cada noche en el suelo, en el miedo de haber estado siendo envenenada sin saberlo, en las palabras que intentaron convencerla de que no valía nada, y pensó en todo lo que tenía ahora: casa, familia, nombre, oficio, amor, todo construido con las propias manos sobre los escombros de lo que otros habían intentado destruir. Sonrió. No era la sonrisa de quien ganó una guerra, era la sonrisa de quien plantó un jardín entero en un terreno que todos dijeron que no daría nada, y lo vio florecer. Si te has sentido en algún momento de esta historia, si algo de lo que vivió Carmela te resultó familiar, no es casualidad, porque la historia de Carmela es también la historia de muchas personas que escuchan esto ahora mismo, personas que han cargado palabras que no merecían,
que han sido expulsadas de lugares donde deberían haber sido bienvenidas, que han tenido que empezar de cero, con menos de lo que cualquiera consideraría suficiente. Y si eres una de esas personas, quiero que sepas algo que Carmela tardó años en aprender, pero que nunca dejó de ser verdad. Lo que otros dijeron de ti no es quién eres. Lo que te quitaron no define lo que puedes construir. Y la fuerza que necesitas para empezar de nuevo no viene de afuera. Ya está en ti. Ha estado ahí todo el tiempo, esperando que dejes de escuchar las voces que intentan convencerte de lo contrario. Reconstruir no es olvidar lo que pasó. Es decidir que lo que pasó no va a ser lo último que te define. Es levantarse un día más, aunque ese día no tenga destino claro, aunque los pies duelan y el camino parezca largo. Es hacer, con lo que tienes y desde donde estás, algo que valga la pena. Algo que cuando lo mires años después puedas reconocer como tuyo, construido con tus manos, sostenido por tu fe, regado con tu esfuerzo. Carmela lo hizo, y tú también puedes. Si esta historia te movió algo por dentro, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí en Cuentos de Viuda contamos historias que nacen del corazón de nuestra gente, historias de mujeres que cayeron y eligieron levantarse, de personas que convirtieron el dolor en fuerza y el rechazo en punto de partida. Y siempre hay otra historia esperándote, porque todo el mundo merece la oportunidad de escribir su propio destino.